Saludos amigos de YouTube. En esta ocasión quiero mostrar este artículo interesante de la Atalaya de 1888 que les dije que le iba a compartir. Aquí está en la edición de tomos originales, no la reimpresión de Rutherford, sino el original. Vamos a buscar en la página 7. Esta es la de agosto, la que necesitamos ver. Página 6, mejor dicho. Antes de que Abraham fuera, yo soy. La pureza inmaculada, la marcada superioridad intelectual, la humilde dignidad, la mansedumbre mansa, la justicia audaz e intransigente, unida a la benevolencia y al incansable sacrificio de sí mismo, marcaron a Jesús como un hombre peculiar y separado de todos los demás hombres. En su día enseñaba como quien tiene autoridad, y los hombres decían, jamás hombre alguno ha hablado así. Independientemente de lo que otros puedan pensar o decir de él, afirmó ser el enviado de Dios y de origen celestial, diciendo: Bajé del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Juan 6:38-51. Los judíos no creyeron en esta afirmación y dijeron, ¿cómo puede ser esto? Y muchos de sus discípulos, cuando lo oyeron, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Versículo 60. Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Pero desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el versículo 61, 66, debido a esta pretensión de origen celestial y existencia prehumana. De nuevo lo encontramos ante los fariseos declarando la misma verdad, diciendo, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo soy de lo alto, no soy de este mundo. Procedí y vine de Dios, ni yo vine por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Mi Padre es el que me honra, y si dijera que no lo conozco, seré mentiroso. Juan 8 y 14, 23, 42, 54, 55. Entonces dijeron los fariseos, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Jesús respondió, tu padre Abraham se alegró de ver mi día, y lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Abraham había muerto hacía 2000 años. Jesús les dijo, en verdad, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8 y 53, 36-58. No hay error en esa expresión. Dado que su humanidad resultó de la transferencia del principio de vida de las condiciones espirituales a las humanas, el ser, la individualidad, era el mismo. Jesús como hombre se reconoció a sí mismo como el mismo ser, el Hijo de Dios, y pudo recordar su gloria anterior. Yo soy expresa su existencia continua, e identifica a Jesús de Nazaret con el único engendrado, y primogénito de toda creación. Los judíos no creyeron esta maravillosa verdad, y tomaron piedras para apedrearlo. Las enseñanzas de nuestro Señor solo convencieron a los mansos, y Él esperaba que solo los recibieran, Isa. 61, 1, refiriéndose nuevamente al dicho de Jesús. Juan 6, 62 que y si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, y comparándolo con la declaración de Marcos cap 26, 19, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, concluimos que antes de su venida a la tierra ocupaba la diestra, o posición principal en el plano celestial o espiritual, no la posición del Padre, sino la posición principal a la diestra del Padre, la mano derecha significa el lugar principal de favor y poder. Pero aprendemos que la posición de la diestra, antes de su venida a la tierra, no era tan exaltada como su posición actual a la diestra de Jehová, ya que se declara expresamente que a causa de su humillación y obediencia hasta la muerte Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Phil 2, 9 y le dio honores y gloria adicionales. Una vez más Jesús había estado explicando la verdad a Nicodemo, pero Nicodemo tardó en creer, y Jesús a modo de reproche comentó, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Luego insinúa que nadie más podría enseñarle esas cosas celestiales, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, por consiguiente, nadie más conoció las cosas celestiales. Entonces Jesús procedió a explicar que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, un Hijo en el plano superior antes de ser enviado,
para redimir a los hombres. Juan 3, 12-17. Si Jesús hubiera sido concebido y nacido de la manera acostumbrada, es decir, en pecado, como los demás, debemos creer, o que fue un impostor que trató de engañar a sus seguidores haciéndole creer que era un grande, o bien concluir con los judíos que tenía un demonio y que estaba loco o loco. Pero puesto que en él no había pecado, como han testificado no solo los apóstoles y profetas, sino incluso sus enemigos, recordamos sus palabras cuando le oímos decir de nuevo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre. Salvará al Hijo, ya aquel a quien el Hijo se lo revele. Mat 11, 27. Idioma extraño. No conocían los discípulos a Jesús. Sí, como hombre lo conocieron, pero no entendieron el secreto de su maravilloso ser, su gloria prehumana y el misterio de su encarnación. Jesús apenas comenzaba a revelarse a ellos, ya que podían recibir la verdad. Y todavía tenía muchas cosas que decirles que entonces no podían soportar, pero que el Espíritu prometido a través de la palabra ha aclarado desde entonces. ¿De dónde reclama aquí su conocimiento íntimo del Padre? Encontramos respuesta en las Escrituras que acabamos de considerar. Pero también encontramos otros testimonios. Volviendo a Provincia 8, 22-30, encontramos que este mismo Jesús a quien Isaías llama el admirable, consejero, etc., el mismo ser, aunque conocido por muchos nombres, Salomón habla de como la sabiduría personificada, diciendo: Jehová me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Fui establecido desde la eternidad, desde el principio, o siempre la tierra fue cuando no había profundidades. Asterisco. Los manuscritos griegos más antiguos y auténticos, Sinaítico y Vaticano, omiten, con evidente propiedad, las palabras que está en los cielos después de este texto. R1059, página 7. Fui dado a luz, cuando no había fuentes abundantes en agua. Antes que se asentaran los montes, antes que naciesen los collados, cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni lo más alto del polvo del mundo. Cuando dispuso los cielos, allí estuve, cuando puso el compás sobre la faz del abismo, cuando estableció arriba las nubes, cuando fortaleció las fuentes del abismo, cuando dio al mar su decreto, que las aguas no pase su mandamiento, cuando dispuso los cimientos de la tierra, entonces yo estaba junto a él como uno criado con él, y yo era su delicia todos los días, regocijándome siempre delante de él. Esta escritura junto con Juan 1, 18. No solo muestra su amistad íntima con Jehová y el conocimiento de sus planes, sino que lo exhibe como su agente honrado en su realización. R1060, página 7. Cuando consideramos el lapso de tiempo que debió transcurrir durante la creación del universo material y que nuestro Señor fue el principio de la creación de Dios, Ap 3, 14, antes ángeles como antes que el hombre, y agente de Jehová en la creación de los ángeles así como de los hombres, podemos tener una idea de la relación íntima y prolongada de nuestro Señor con Jehová y sus planes. No es de extrañar, entonces, que Jesús dijera: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y otra vez: oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. La clave de su conocimiento de las cosas celestiales se encuentra en Juan 3 y 31, 32. El que de arriba viene sobre todos es, el que es de la tierra, terrenales y cosas terrenales habla, el que del cielo viene, es sobre todos. Y lo que ha visto y oído, eso da testimonio. No es de extrañar que algunos dijeran: ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría? Fue su conocimiento de las cosas celestiales, su relación íntima y prolongada con el Padre, que engendró la fe en las promesas del Padre, lo que lo capacitó, como hombre perfecto, para vencer al mundo y presentar un sacrificio aceptable por nuestros pecados. Como está escrito: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, mientras que él llevará las iniquidades de ellos. Isa 53, 11. Oh, que todos los amados hijos de Dios sean más fervientes en el estudio de las Escrituras, porque, dijo Jesús, estos son los que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. A medida que podamos soportarlo, las glorias del Padre y del Hijo, y nuestra gloria prometida a través de ellos, se nos hará muy clara. Él, el Hijo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció, y aún no lo conoce. Solo los que caminan humildemente por la fe a la luz de la palabra, lo conocerán, hasta que su gloria y poder sean revelados, para que toda carne lo vea juntamente. Sabemos que muy pronto su poder será sentido universalmente, y el salmista da a entender que su poder,
desplegado en restaurar y perfeccionar todas las cosas, al menos igualará su poder, como agente de Jehová, al crearlas. Tú tienes el rocío, frescura, vigor de tu juventud. Sal 110, 3. Con todo este testimonio unido de las Escrituras ante nosotros, no podemos dudar de la existencia prehumana y la gloria de nuestro bendito Señor, o la sinceridad de su propia oración: Padre, glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes del mundo. De ninguna otra manera podemos entender cómo Él era rico, pero por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. Como hombre no tenía ninguno de los bienes de este mundo. Cierto, Él era rico en sabiduría, gracia y entendimiento, pero no fue por darlos por lo que se hizo pobre. Él no se hizo pobre en sabiduría o gracia por nosotros. Pero tanto Jesús como los apóstoles nos hablan de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo existiera. Estaban las riquezas que dejó humillándose y tomando forma de siervo, etc. Filipenses 2, 7, para que nosotros a través de esa verdadera pobreza pudiéramos llegar a ser ricos. De ninguna otra manera podemos entender a Jesús como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, como afirma en su revelación a Juan Apoc. 1, 8, 3 y 14, 21, 6, 22, 13, que como enseñan armoniosamente las Escrituras, que como agente de Jehová Él es el iniciador y consumador del maravilloso plan, aunque no su autor. En una palabra, Él fue la única creación directa de Jehová, nacido del vientre de la mañana, como lo expresa el salmista 110, 3, siendo todas las demás creaciones a través de Él como agente de Jehová, o representante, como leemos: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por Él. 1 Sioar 8, 6. Él es el primogénito de toda criatura, nacido antes de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y Él es también la cabeza de la Iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colonia 1, 15-18. La condición prehumana de nuestro Señor, como hemos visto, era una de gran poder, como el jefe de toda la creación de Jehová, y su agente en todas las creaciones subsiguientes. Fue el primero y el último. Creación directa de Jehová. Por lo tanto, con la concepción adecuada del significado de la palabra Dios, tal como se usa en las Escrituras, a saber, un ser poderoso, véase, Torre de noviembre de 1987, vemos la propiedad de aplicar el nombre Dios, que en las Escrituras se aplica a los ángeles y a algunos grandes hombres, a este gran ser, que fue y es el Alfa y la Omega, el primero y el último, de la creación de Jehová. Y así encontramos a nuestro Señor mencionado por este título, Dios, en Juan 1, 1, 18. En el principio, no en el principio de Jehová, porque no tuvo principio, sino en el principio de su creación, fue la palabra. Uno de los títulos de nuestro Señor, Ap 7 y 13, y la palabra estaba con el asterisco Dios Jehová, y la palabra era un Dios. Él mismo estaba en el principio de la creación, él mismo la primera creación, con el asterisco Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, la palabra, y sin él y aparte de él como el instrumento directo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En lo mismo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El Verbo se hizo carne. Anteriormente de una naturaleza espiritual, nuestro Señor se hizo carne, es decir, experimentó un cambio de naturaleza, con el propósito de dar nuestro precio de rescate, porque ya que por un hombre vino la muerte por un hombre, también la resurrección de los muertos debe ocurrir. 1 Sioar 3 y 21, y habitó entre nosotros. Y vimos su dignidad de carácter, la majestad como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Cuán hermosamente simple es la verdad, cuán diferente de la confusión del error. Sin embargo, aunque parezca extraño, algunas pobres almas están tan acostumbradas a creer errores, llamados misterios sagrados, que temen que cualquier cosa razonable sea error. Asterisco. El griego enfatiza la palabra aquí.